Hace mucho tiempo que no probaba un sistema de bocinas con algo realmente diferente. Select Sound me mandó estas bocinas que es su SS Cube y tienen algo bien curioso porque puedes conectar hasta 10 bocinas juntas. Entonces aquí tengo yo una y por la parte de arriba tiene estos pines y superficie magnética. Y aquí tengo otra bocina SS Cube y esta bocina está prendida, pueden escuchar aquí. Y esta bocina está apagada. En teoría, simplemente conectándolas magnéticamente se va a prender esta bocina y va a sincronizar el audio perfectamente para tener un sonido más fuerte, o las puedes separar y tener un sonido envolvente. Es bien curioso esto. Vamos a probarlo en tiempo real. Ahí va. Vamos a conectarlo. Esta es una bocina que está sonando. Ese sonido significa que se prendió la bocina. Y en menos de un segundo ya tenemos las dos. O sea, literal el doble de volumen, el doble de poder. Y ahora puedo incluso separarlas. Y aquí está una bocina sonando. Y aquí está la otra bocina sonando. Y lo más impresionante de esto es que puedes seguir agregando bocinas para tener todo este sistema magnético. Está demasiado divertido esto. O sea, no me esperaba que funcionara así de bien. O sea, literalmente nada más conectas una bocina Bluetooth a tu teléfono o a tu tableta o televisión o lo que quieras y después puedes apilarlas de esta manera magnéticamente y el sonido se pasa automáticamente y se escucha muy bien cuando tienes múltiples bocinas. Esto es el SS Cube, que está en blanco y está en negro también. Vamos a hacer un pequeño unboxing para que vean qué hay adentro de la caja. Esta es la versión en blanco del SS Cube y están bastante bien en precio. Creo que menos de 1,000 pesos y te vienen dos bocinas. Y vamos a ver la blanca porque la blanca no la he visto. Esto es lo que viene en la caja. Tenemos un cable de USB tipo A a C para carga. Y tenemos las dos bocinitas y un pequeño instructivo y garantías y ese tipo de cosas de papelería. Pero yo quería ver la blanca. Vamos a verla por acá. Esto es la bocina SS Cube de Select Sound. Vamos a quitarle el plastiquito y aquí la tenemos ya fresca, recién salida de la caja. Por la parte de atrás de la bocina tenemos por acá varios botones, volumen más, volumen menos. Tenemos este botón para ligarlo con otras bocinas en caso de que no uses el sistema magnético o tengas algún tipo de problema, le picas ahí ese botón. Botón para prenderlo y tenemos nuestro puerto de USB tipo C. De hecho, me da curiosidad, esta que la acabo de abrir de la caja, vamos a ver si se conecta también y funciona igual. Ahí se prendió y ya se conectó el sonido. Ya está conectada esta bocinita también. ¡Wow! Sacándola de la caja, no tienes que hacer nada de configuración ni nada, la pones arriba y funciona. Y algo interesante también de este sistema de Select Sound es que, mira, aquí en la parte de atrás se puede ver que la bocina principal está parpadeando y las otras bocinas solamente tienen el foco fijo. Así es como sabes cuál es la bocina que tiene el Bluetooth conectado a tu teléfono para el sonido y cuáles son las adicionales. Las puedes apilar así para tener un buen sonido, o sea, literalmente agregando más bocinas y tener más poder en un solo lugar, o las puedes separar, que eso también está muy divertido. O sea, puedes poner una en el baño, puedes poner una en la sala, puedes poner una en la cocina y tiene rango hasta 80 metros. Lo estuvimos probando aquí en el estudio qué tan lejos y sí pasó hasta una pared. En mi experiencia no hubo problemas con el rango. Entonces incluso puedes poner, no sé, dos en algún lugar, dos en otro lugar y tener un sonido envolvente. Y otra cosa que también está bien interesante es que si las tienes así apiladas, solamente tienes que cargarla de a mero abajo y eso le da batería a todas las bocinas que están arriba también. O sea, no tienes que enchufar cada una, sino nada más aquí en el puerto de USB tipo C, lo conectas a la pared y así solamente tienes un cable y tienes toda la torre de bocinas cargándose. Se carga aproximadamente en 2 horas y dura 4 horas la batería. Tienes suficiente para una fiesta o la puedes dejar conectada si quieres. Pero lo interesante también es que puedes poner hasta 10 bocinas juntas. Acá tenemos otras 5, entonces puedo apilarlas de esta manera magnéticamente y sencillamente para tener 2 torres inmersivas.
Imagínate este buen sonido por 10 literalmente y todo de una sola fuente de audio. Y en teoría también funcionan las 10 juntas. O sea, puedes tener una torre de este tamaño. ¡Oh! Se escuchó ahí que se conectaron. Ahí va la tercera. Y ahí está la quinta. Ok, eso también está impresionante. O sea, conecté 5 bocinas que no estaban conectadas y se tardó un poquito más, como que se iba subiendo la señal cada nivel, pero ya están ahorita las 10 bocinas funcionando. Tenemos el volumen al sonido más mínimo y como que ya lo escucho fuerte. A ver, súbele al volumen, a ver qué tanto suenan las 10 juntas. Ok, sí tiene mucho volumen. No me escucho. No me escucho. Ok, wow. Sí está cool. Ok. Está muy bueno el sonido cuando tienes 10. Está un poquito innecesario tener 10, pero poder montar esto 4 y 6, 5 y 5, como quieras. Está muy padre la versatilidad. Ahora, estas son bocinas que están a muy buen precio. O sea, creo que como 1000 pesos por 2. O sea, cada bocina como 400 pesos, 500 pesos más o menos. Y eso significa que no es una bocina de super calidad con unos increíbles bajos si escuchas por sí sola. Es una bocina a buen precio. Pero el tener múltiples bocinas sí te da buen volumen. A pesar de que Select Sound me mandó estas bocinas y están patrocinando este video, sí me impactó bastante la tecnología. O sea, como un producto a tan buen precio, el hecho de que se conecte y se transmite el audio de solamente una fuente inalámbricamente a 10 bocinas diferentes con casi nada de latencia. O sea, en un par de segundos se conecta y yo no he tenido problemas de que se hayan desconectado, que se escuche raro. La sincronización está perfecta en las 10 bocinas. No sé cómo lo hicieron, pero funciona muy bien. Yo sí me imagino, si quieres una solución no tan costosa, comprar unas 4 o 6 de estas y ponerlas alrededor de tu sala. O sea, tener 2 atrás del sillón, 2 por ahí en la cocina, igual y una en el baño o algo así. Y ya tienes un sistema de audio múltiple sin pagar mucho dinero. Las vas a tener que estar cargando, pero incluso las puedes dejar conectadas a la pared y quitarte de problemas. Porque me pongo a pensar yo en sistemas de esos como premium de sonido multicuarto, que las bocinas son bien caras y aparte esas bocinas que van como en los techos o son sistemas demasiado caros para implementar en tu casa. Y algo así de buen precio como estas bocinitas, las SS-Cube de Select Sound, yo no había visto algo similar en el mercado y te ofrece esa solución. Está bien interesante el producto. Esto es lo que me gusta de ver tecnologías con dinámicas diferentes o funciones diferentes. Gracias a Select Sound otra vez por mandarlas. Si te interesan o te llamaron la atención, va a haber más información o las puedes comprar aquí en el link de abajo. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero sigas teniendo un bonito día y nos vemos pronto. Sobres.